Mis padres me cobraban alquiler mientras mis hermanos vivían gratis, así que los desalojé de mi vida. Cumplí 18 años y mis padres inmediatamente empezaron a cobrarme 600 euros al mes por vivir en casa. Dijeron que era para enseñarme responsabilidad y prepararme para el mundo real. Todavía estaba en preparatoria, trabajando medio tiempo en un supermercado ganando salario mínimo, pero insistieron. Cada mes, el primero del mes, querían su dinero. Apenas me quedaba algo después de pagarles, pero pensé que así era como funcionaba cuando te volvías adulto. Pagué cada mes por el resto del último año. Entonces noté algo raro. Mi hermano Carlos cumplió 18 años 6 meses después que yo. Sin alquiler. Mis padres dijeron que se estaba enfocando en su música y no necesitaba el estrés. Se sentaba en su cuarto jugando videojuegos todo el día y a veces tocaba su guitarra por 20 minutos. Le compraron un amplificador nuevo para su cumpleaños que costó 2.000 euros. Mi hermana Patricia cumplió 18 años un año después. Sin alquiler para ella tampoco. Aparentemente estaba muy ocupada con su carrera de influencer. Tenía 400 seguidores en TikTok y publicaba tal vez una vez por semana. Mis padres le compraron un aro de luz y un teléfono nuevo para ayudar su creación de contenido. Mientras tanto, trabajaba tiempo completo después de graduarme, iba a colegio comunitario por las noches y todavía pagaba 600 euros al mes. Cuando pregunté por qué solo yo pagaba alquiler, mi mamá dijo que yo era el responsable que podía manejarlo. Mis hermanos necesitaban más apoyo para perseguir sus sueños. Seguí pagando mientras la carrera musical de Carlos consistía en tocar una noche de micrófono abierto, donde olvidó la letra. La carrera de influencer de Patricia llegó a su pico con 500 seguidores, a pesar de mis padres pagando por fotos profesionales. Entonces mis padres subieron mi alquiler a 800 euros. Dijeron que los costos estaban subiendo y ahora tenía trabajo tiempo completo, así que podía pagarlo. Carlos nunca había trabajado un día en su vida a los 20 años. Patricia trabajaba un turno por semana en una boutique por el descuento de empleado, pero yo era el que pagaba más. El verdadero golpe vino cuando escuché a mis padres hablando sobre sus finanzas. Estaban poniendo mi dinero de alquiler directamente en cuentas de ahorro para Carlos y Patricia. Mi alquiler estaba literalmente financiando el futuro de mis hermanos mientras no podía ahorrar ni un centavo. Lo llamaban sus fondos educativos, aunque ningún hermano estaba en la escuela. Carlos había abandonado el colegio comunitario después de un semestre, y Patricia nunca se había inscrito. Yo tomaba clases nocturnas y pagaba mi propia colegiatura. Cuando los confronté, dijeron que Carlos y Patricia no eran tan capaces como yo. Necesitaban más el colchón financiero. Yo era lo suficientemente inteligente para lograrlo solo. Fue entonces cuando me enteré que mis padres le habían estado diciendo a todos que yo vivía en casa sin pagar alquiler, aprovechándome de ellos. Se hacían ver como santos apoyando a su hijo adulto, mientras yo realmente les pagaba 800 euros al mes. Mi familia extendida pensaba que era un perdedor aprovechándose de mis padres. En cenas familiares, mi tía hacía comentarios sobre cómo necesitaba crecer y mantenerme solo. Mis padres nunca la corregían, así que decidí jugar su juego. Fui con ellos y dije que tenían razón. Necesitaba más responsabilidad. Les pedí que escribieran un contrato de alquiler formal para que pudiera construir historial de alquiler para mi crédito. Pensaron que esto era excelente maduración y escribieron este contrato de aspecto oficial con términos y condiciones. Estaban tan orgullosos de enseñarme sobre contratos. Incluso tomaron una foto conmigo firmándolo para publicar sobre su paternidad responsable. Aquí está lo que no se dieron cuenta. En nuestro estado, una vez que tienes un contrato de alquiler, tienes derechos de inquilino. Y acababan de violar cerca de 15 de ellos, sin aviso apropiado para aumento de alquiler, sin sistema de recibos para pagos, sin acuerdos de mantenimiento, sin documentación de depósito de seguridad. Habían estado entrando a mi cuarto sin aviso, usando mi baño cuando el suyo estaba ocupado, tomando comida que compré sin permiso. Todas violaciones. Empecé a documentar todo. Cada vez que mi mamá entraba a mi cuarto para pedir prestado algo sin preguntar. Cada vez que mi papá usaba mi laptop sin permiso. Cada vez que le daban dinero a Carlos o Patricia mientras me decían que pagara más. El contrato que escribieron decía, disfrute tranquilo de las instalaciones. Difícil de disfrutar cuando Carlos practicaba guitarra mal a medianoche, directamente arriba de mi cuarto. El contrato decía, acceso a áreas comunes. Difícil de acceder cuando Patricia esparcía su equipo de fotografía por toda la sala cada día. Les envié quejas formales escritas sobre cada violación. Se rieron al principio, pensaron que estaba siendo dramático. Entonces dejé de pagar alquiler, les dije que lo estaba reteniendo debido a violaciones de contrato sin resolver, que era mi derecho legal como inquilino. Perdieron la cabeza y exigieron el dinero. Ofrecí pagar si arreglaban las violaciones. Dijeron que no tenían que arreglar nada en su propia casa. Genial. Entonces no tenía que pagar. Trataron de echarme, pero les mostré el contrato que escribieron. Tendrían que desalojarme formalmente, lo que tomaría meses.
Tendrían que ir a corte y explicar por qué estaban desalojando a un hijo, mientras los otros dos vivían ahí gratis. Tendrían que decirle a un juez sobre las cuentas de ahorro financiadas por mi alquiler. Tendrían que admitir que le habían mentido a todos sobre mí viviendo gratis. Los registros de la corte serían públicos. Todos sabrían. Mi mamá entró en pánico y ofreció reducir mi alquiler de vuelta a 600 euros. Contraataqué con 0, igual que mis hermanos. La cara de mi papá se puso roja brillante y empezó a gritarme que estaba siendo irrespetuoso e ingrato después de todo lo que habían hecho por mí. Su voz se hizo más fuerte con cada palabra. Mi mamá saltó inmediatamente, diciendo que me habían dado un techo sobre mi cabeza. Y así era como les pagaba, amenazando con acción legal como un extraño. Se puso la mano en el pecho como si la hubiera lastimado físicamente. Me mantuve calmado, aunque mi corazón latía fuerte. Expliqué que no estaba amenazando nada, solo pidiendo el mismo trato que Carlos y Patricia recibían. 0 euros al mes, igual que ellos. La cara de mi papá de alguna manera se puso aún más roja y salió furioso del cuarto. Mi mamá me miró por un segundo como si quisiera decir algo más, luego lo siguió. Me quedé ahí solo en la cocina sosteniendo mi documentación impresa de cada violación del contrato. Los papeles se sentían pesados en mis manos. Pude escuchar su puerta del dormitorio cerrarse fuerte arriba. Esa noche me acosté tratando de enfocarme en mi tarea, pero seguía escuchando a mis padres discutir fuerte en su dormitorio. Las paredes en esta casa eran lo suficientemente delgadas para entender la mayoría de lo que decían. La voz de mi mamá llegó primero, diciendo que debían dejarme quedarme sin alquiler para evitar problemas. La voz de mi papá se alzó otra vez, insistiendo que eso sería recompensar mi mal comportamiento. Dijo que necesitaba aprender respeto. Mi mamá dijo algo más silencioso que no pude escuchar. Entonces, mi papá dijo algo sobre no ser manipulado por su propia hija. La discusión continuó por más de una hora. Renuncié a la tarea y solo me quedé ahí escuchando. Eventualmente, sus voces se hicieron más silenciosas y escuché su televisión encenderse. A la mañana siguiente, bajé para el desayuno y la cocina se sentía tensa. Mis padres ya estaban en la mesa comiendo cereal y no hablándose. Carlos entró rascándose la cabeza y preguntó qué estaba pasando porque había escuchado gritos anoche. Me serví café y expliqué toda la situación mientras mis padres se sentaron ahí en silencio. Le conté sobre el alquiler que había estado pagando por años, sobre las violaciones del contrato, sobre las cuentas de ahorro financiadas por mi dinero. Carlos realmente se rió y dijo que estaba siendo dramático por unos pocos cientos al mes. Agarró un tazón del gabinete y dijo, «Todos pagan alquiler cuando son adultos». Señalé que él no pagaba alquiler. Se encogió de hombros y dijo que era diferente porque se estaba enfocando en su música. Pregunté cuándo había sido la última vez que practicó. No respondió. Patricia bajó en pijama sosteniendo su teléfono. Obviamente había escuchado parte de la conversación, porque saltó inmediatamente diciendo que estaba siendo egoísta y haciendo todo sobre mí cuando ellos solo trataban de perseguir sus sueños. Su voz tenía ese tono quejumbroso que usaba cuando quería simpatía. La miré directamente y dije que mi dinero de alquiler estaba literalmente financiando esos sueños. Le conté sobre las cuentas de ahorro. Su boca se abrió, pero no salió nada. Miró a mis padres como esperando que lo negaran. Mi mamá miró fijamente su tazón de cereal. Mi papá se levantó y puso sus platos en el fregadero con más ruido del necesario. La cara de Patricia se puso pálida y se sentó sin tomar comida. Esa tarde, mis padres me llamaron a la sala. Estaban sentados juntos en el sofá con expresiones serias. Mi papá se aclaró la garganta y dijo que habían discutido y querían presentar una contraoferta. Reducirían mi alquiler a 400 euros al mes como compromiso. Mi mamá asintió y dijo que eso era más que justo. Me senté en la silla frente a ellos y dije que el compromiso era 0 euros, igual que mis hermanos. Mi papá empezó a interrumpir, pero seguí hablando. Dije que podíamos dejar que un juez decidiera qué era justo si preferían esa opción. Saqué mi teléfono y les mostré fotos que había tomado del contrato que escribieron. Fotos de mis registros de pago. Fotos de cada violación documentada. La cara de mi mamá se puso blanca. Mi papá se paró rápido y dijo que me estaba echando inmediatamente. Su voz tembló cuando lo dijo. Me quedé sentado y calmadamente le recordé que eso era ilegal sin procedimientos apropiados de desalojo. Expliqué que tendría que presentar papeles con la corte. Tendría que esperar una fecha de audiencia. Tendría que explicar a un juez por qué estaba desalojando a un hijo mientras otros dos vivían ahí gratis. Vi los ojos de mi mamá agrandarse cuando se dio cuenta que realmente conocía mis derechos. Agarró el brazo de mi papá y lo jaló de vuelta al sofá. Respiraba fuerte como si hubiera estado corriendo. Nadie dijo nada por un largo minuto. Entonces, mis padres salieron del cuarto sin otra palabra. En el trabajo al día siguiente, debo haber lucido estresado porque mi compañera Carmen se acercó durante nuestro descanso matutino. Preguntó si estaba bien. Dudé, pero entonces todo salió.
Le conté toda la situación durante nuestro descanso de almuerzo en la sala de descanso, sobre el alquiler mientras mis hermanos no pagaban nada, sobre las cuentas de ahorro, sobre las violaciones del contrato. Los ojos de Carmen se agrandaron y siguió diciendo que no podía creer que los padres hicieran eso. Dijo que sus propios padres tenían problemas, pero al menos trataban a todos los niños igual. Preguntó si tenía otro lugar donde quedarme. Le dije que me quedaba donde estaba, porque legalmente no podían forzarme a salir. Carmen sacó su teléfono y empezó a mandar mensajes a alguien. Me dijo que su esposo Roberto trabajaba en administración de propiedades y sabía todo sobre derechos de inquilinos. Insistió que hablara con él porque había ayudado a personas en situaciones similares antes. Dijo que Roberto había visto propietarios intentar todo tipo de cosas ilegales y siempre sabía cómo manejarlo. No estaba seguro sobre involucrar más gente, pero Carmen no aceptaría un no como respuesta. Mandó mensajes con Roberto por un minuto. Luego me dijo que quería reunirse conmigo. Dijo que podía revisar mi contrato y documentación. Acepté porque en este punto necesitaba toda la ayuda posible. Ese fin de semana conocí a Roberto en una cafetería cerca de mi trabajo. Era un tipo alto de unos 40 con anteojos y una sonrisa amigable. Carmen ya le había mostrado algunos detalles, así que conocía lo básico. Traje mi carpeta con el contrato y toda mi documentación. Roberto extendió todo en la mesa entre nuestras tazas de café y empezó a leer cuidadosamente. Se tomó su tiempo haciendo notas en un bloc de papel. Después de unos 20 minutos, levantó la vista y dijo: «Tus padres habían violado múltiples derechos de inquilino». Señaló secciones específicas del contrato que escribieron y explicó cada violación. Sin aviso apropiado para el aumento de alquiler de 600 a 800 euros. Sin sistema de recibos para mis pagos. Sin documentación de depósito de seguridad, aunque el contrato mencionaba uno. Hojeó mis fotos de las veces que entraron a mi cuarto sin aviso. Roberto confirmó que tenía una posición legal fuerte si esto iba a corte. Dijo que la mayoría de los jueces no veían bien a padres explotando financieramente a sus hijos adultos. Explicó que el contrato que mis padres escribieron realmente me daba más protecciones de las que se dieron cuenta. Dijo que estaba haciendo lo correcto documentando todo y manteniéndome firme. Escribió el nombre de una abogada de derechos de inquilinos que conocía y que a veces hacía consultas gratis. Dijo que si mis padres seguían presionando, debía llamar a esta abogada. Me sentí aliviado teniendo a alguien confirmar que no estaba loco por pelear esto. Roberto dijo que estaría feliz de testificar como testigo experto si llegaba a eso. Me dijo que siguiera documentando todo y no dejara que mis padres me presionaran a pagar o irme. Hablamos por otra hora sobre mis opciones y respondió todas mis preguntas. Cuando salí de la cafetería, me sentí más confiado de lo que había estado en días. Roberto escribió el nombre y número de la abogada en una servilleta. Cristina Hernández. Dijo que trabajaba con jóvenes lidiando con problemas de propietarios familiares y a veces tomaba casos gratis cuando pensaba que alguien estaba siendo aprovechado. Le agradecí y puse la servilleta en mi billetera. Cuando llegué a casa esa noche, fui directo a mi cuarto y saqué la servilleta. Miré el número por un rato antes de realmente llamar. Una recepcionista contestó y expliqué mi situación tan brevemente como pude. Me puso en espera por unos minutos. Cuando regresó, dijo que Cristina tenía una apertura el jueves por la tarde si podía hacerlo. Dije que sí inmediatamente, aunque tendría que salir temprano del trabajo. Los próximos días se arrastraron. Mantuve mi carpeta de documentación en mi mochila donde quiera que fuera. Mis padres trataron de hablar conmigo unas veces, pero mantuve las conversaciones cortas. Mi mamá preguntó si podíamos sentarnos y discutir las cosas como adultos. Le dije que podíamos discutirlo después de hablar con mi abogada. Su cara se puso pálida cuando dije esa palabra. El martes por la noche, estaba en mi cuarto estudiando cuando escuché un toque. Antes de que pudiera responder, mi mamá abrió la puerta. Tenía lágrimas corriendo por su cara. Se sentó en el borde de mi cama sin preguntar y empezó a llorar más fuerte. Dijo que estaba desgarrando la familia por dinero. Preguntó por qué no podía ser simplemente el responsable como siempre había sido. Dijo que Carlos y Patricia me admiraban y ahora estaba dando mal ejemplo involucrando abogados. Cerré mi libro de texto y la miré. Le pregunté directamente por qué ser responsable significaba que tenía que ser tratado peor que mis hermanos. Se limpió los ojos y dijo que no se trataba de tratarme peor. Dijo que Carlos y Patricia solo necesitaban más ayuda que yo. Le pregunté por qué necesitaban más ayuda. No pudo darme una respuesta real. Solo siguió diciendo que necesitaban apoyo para encontrar sus caminos. Señalé que yo también estaba encontrando mi camino, pero tenía que pagarlo yo mismo, además de darles dinero cada mes. Se paró y dijo que estaba siendo difícil a propósito. Salió de mi cuarto y la escuché llorando en el pasillo. El jueves llegó y salí del trabajo a las 2 para llegar a mi cita de las 3. La oficina de Cristina estaba en un edificio pequeño en el centro. La sala de espera tenía sillas que no combinaban y revistas del año pasado.
La recepcionista me sonrió y dijo que Cristina estaría lista en unos minutos. Me senté con mi carpeta en mi regazo. Una mujer salió de la oficina trasera, tal vez de unos 40 con cabello oscuro recogido y anteojos. Caminó directamente hacia mí y extendió su mano. Cristina Hernández. Tenía un apretón de manos firme y contacto visual directo. Me llevó a su oficina, que tenía un escritorio grande cubierto de archivos y papeles. Despejó un espacio y me dijo que me sentara. Abrí mi carpeta y empecé a explicar todo. Escuchó sin interrumpir. Tomó notas en un bloc amarillo. Cuando terminé, se recostó en su silla. Dijo que había visto casos como el mío antes. Dijo que los padres explotaban financieramente a sus hijos adultos todo el tiempo y se convencían de que era por el bien del niño. Dijo que el contrato que mis padres escribieron realmente me daba protección legal fuerte. Preguntó si podía quedarse con mi documentación para hacer copias. Dije que sí. Cristina llamó a su asistente legal. Un tipo llamado Lucas entró cargando una cámara. Era más joven que Cristina, tal vez de finales de los 20. Empezó a tomar fotos de cada página en mi carpeta, el contrato, mis registros de pago, las quejas escritas que había enviado a mis padres sobre violaciones del contrato. Trabajó metódicamente y no se perdió nada. Cristina explicó que necesitaban todo documentado apropiadamente en caso de que esto fuera a corte. Dijo que los jueces tomaban estos casos seriamente cuando veían evidencia clara de explotación. Lucas terminó de tomar fotos y me devolvió mis originales. Cristina dijo que redactaría una carta a mis padres explicando sus violaciones y mis derechos. La carta declararía que reanudaría el pago del alquiler una vez que arreglaran todas las violaciones y me dieran los mismos términos que tenían mis hermanos, 0 euros mensuales. Sentí alivio lavándome. Tener un profesional de mi lado hizo que todo se sintiera más real y menos como si solo estuviera siendo dramático. Cristina dijo que tendría la carta lista para el lunes y la mandaría certificada, así mis padres tendrían que firmar por ella. Dijo que no me sorprendiera si reaccionaban mal. Me dijo que documentara cualquier amenaza o acoso. Le agradecí y dijo que no me preocupara por el pago ahora mismo. Figuraría algo porque odiaba ver padres aprovechándose de sus hijos. Salí de su oficina sintiéndome más fuerte de lo que había estado en meses. La carta llegó a la casa de mis padres el miércoles. Estaba en el trabajo cuando mi teléfono empezó a sonar. Mi papá. Lo dejé ir al correo de voz. Llamó 3 veces más. Entonces mi mamá llamó. No contesté. Durante mi descanso de almuerzo, escuché los correos de voz. Mi papá estaba gritando sobre cómo involucré a abogados en asuntos familiares. Dijo que estaba destruyendo nuestra relación por unos pocos cientos de euros. El mensaje de mi mamá era ella llorando y diciendo que estaba arruinando todo. Cuando llegué a casa esa tarde, mi papá estaba esperando en la sala. Empezó a gritarme en el momento que entré. ¿Cómo te atreves a traer abogados a esto? ¿Cómo te atreves a amenazarnos en nuestra propia casa? Mi mamá estaba en el sofá llorando. Me mantuve calmado y dije que no estaba amenazando a nadie, solo estaba pidiendo el mismo trato que Carlos y Patricia recibían. La cara de mi papá se puso roja. Dijo, si quieres jugar juegos legales, entonces tal vez Carlos y Patricia deberían empezar a pagar alquiler también. Les gritó que bajaran. Carlos bajó primero, viéndose confundido. Patricia lo siguió un minuto después. Mi papá les dijo que empezando el próximo mes, ambos pagarían 300 euros de alquiler. La boca de Carlos se abrió. Dijo que no podía pagarlo. Mi papá preguntó por qué no. Carlos tartamudeó que no tenía trabajo. Mi papá dijo que ese era exactamente el punto. Si yo no tenía que pagar, entonces nadie tendría más viaje gratis. Patricia empezó a llorar y dijo que estaba construyendo su carrera y no podía pagar alquiler. Mi papá dijo que mejor lo resolviera entonces. Carlos me miró como si fuera mi culpa. Solo lo miré de vuelta. Esta era la primera vez que había tenido que pensar sobre dinero y se veía en su cara. Le preguntó a mi papá si hablaba en serio. Mi papá dijo completamente en serio. Todos pagan o nadie paga. Mi mamá seguía llorando en el sofá. Carlos volvió arriba sin otra palabra. Patricia lo siguió. Al día siguiente, Patricia publicó algo en TikTok. No lo vi al principio, pero Carmen me lo mostró en el trabajo. Era Patricia en su cuarto viéndose triste con texto superpuesto sobre miembros tóxicos de la familia que causaban drama. Alguna pista de audio sobre ser incomprendida sonaba de fondo. El video tenía tal vez 30 vistas. Carmen rodó los ojos y dijo, mi hermana era ridícula. Esa tarde, mi mamá compartió el video en Facebook con una larga leyenda sobre lo difícil que era cuando tus hijos se volteaban contra ti. No mencionó detalles reales, solo cosas vagas sobre luchas familiares y mantenerse fuerte. Leí los comentarios. Mi tía había escrito que algunos niños no apreciaban los sacrificios de sus padres. Otros parientes estuvieron de acuerdo. Nadie sabía lo que realmente estaba pasando. Todos pensaban que yo era el problema basándose en las mentiras de mis padres. El sábado por la mañana, mi tía me llamó directamente. Casi no contesto.
pero decidí que había terminado de esconderme. Empezó inmediatamente sobre cómo estaba siendo egoísta y desgarrando la familia. La interrumpí. Le pregunté si sabía que había estado pagando 800 euros de alquiler al mes. Se quedó callada. Le conté toda la historia. Cómo había pagado desde los 18. Cómo Carlos y Patricia nunca pagaron nada. Cómo mis padres pusieron mi dinero de alquiler en cuentas de ahorro para mis hermanos. Cómo le dijeron a todos que vivía gratis. Mi tía no dijo nada por mucho tiempo, entonces dijo que no tenía idea. Dijo que mis padres siempre hicieron que sonara como si yo fuera el que se aprovechaba. Se disculpó por juzgarme sin conocer la verdad. Dijo que el favoritismo no estaba bien y lamentaba los comentarios que había hecho en cenas familiares. Le agradecí por escuchar. Dijo que iba a llamar a mis padres para escuchar su lado, pero me creía. Después de colgar, sentí como si tal vez alguien en mi familia finalmente entendiera con lo que había estado lidiando. Dentro de la hora, mi teléfono empezó a iluminarse con mensajes de parientes con los que apenas hablaba. Mi tío quería saber si era cierto que había estado pagando alquiler. Mi prima preguntó por qué mis padres nunca lo mencionaron. Hasta mi abuela llamó preguntando qué pasaba con la familia. Respondí a cada uno con los hechos básicos. 800 euros al mes desde que cumplí 18. Carlos y Patricia no pagaron nada. Mi alquiler fue a cuentas de ahorro para ellos. Mis padres le dijeron a todos que vivía gratis. Las respuestas regresaron rápido. Mi tío dijo que eso no estaba bien. Mi prima dijo que siempre se preguntó por qué mis padres actuaban como si fuera perezoso cuando trabajaba tiempo completo. Mi abuela dijo que necesitaba hablar con mi mamá sobre esto. Para la hora de la cena, mi teléfono no paraba de sonar. Los teléfonos de mis padres debían estar peor porque podía escuchar a mi mamá en el teléfono en la cocina alzándose con cada llamada. Siguió diciendo que era asunto familiar privado y la gente necesitaba mantenerse fuera. Mi papá le quitó el teléfono en un momento y le dijo a quien fuera que llamaba que los estaba haciendo ver mal a propósito. Me quedé en mi cuarto con mi puerta cerrada y los dejé lidiar con el desastre que habían creado mintiendo a todos. A la mañana siguiente, mi mamá tocó mi puerta. Se veía cansada y sus ojos estaban rojos. Dijo que mi papá quería hacerme una oferta para resolver todo. La seguí abajo donde mi papá estaba sentado en la mesa de la cocina con una calculadora y algunos papeles. Dijo que reembolsarían 6 meses de alquiler para mostrar buena fe. Eso eran 2.400 euros. A cambio, dejaría de hablar con parientes sobre finanzas familiares. Tomé una foto de los papeles con mi teléfono y les dije que necesitaba pensarlo. Entonces le mandé la foto a Cristina. Me devolvió la llamada en 20 minutos. Su voz estaba firme cuando me dijo que no aceptara nada sin obtener documentación legal apropiada. Dijo que la oferta era su intento de controlar la narrativa y callarme. Preguntó si había condiciones adjuntas. Le leí los papeles e hizo un sonido disgustado. Dijo que estaban tratando de comprar mi silencio mientras no admitían ningún error. Me dijo que lo rechazara y dejara que ella manejara las negociaciones. 2 días después, llegó un email de mi papá con un documento adjunto. Lo abrí y empecé a leer. Reembolsarían los 2.400 euros, pero tenía que aceptar pagar 300 euros mensuales de ahí en adelante. También tenía que firmar algo diciendo que no discutiría asuntos financieros familiares con nadie fuera de la familia inmediata. Había un párrafo completo sobre proteger la privacidad familiar y mantener límites respetuosos. Se lo reenvié a Cristina sin responder a mis padres. Me llamó esa tarde sonando molesta. Dijo que mis padres todavía trataban de controlarme mientras fingían comprometerse. Preguntó si quería que respondiera a ella. Dije que sí. Me dijo que les mandaría una carta con sus términos y podían tomarla o verme en corte de vivienda. La carta de Cristina llegó a la casa de mis padres 3 días después. Estaba en el trabajo cuando mi papá llamó gritando al teléfono. Dijo que mi abogada los estaba amenazando y haciendo demandas irrazonables. Pregunté qué demandas. Dijo que Cristina quería un reembolso completo de 1 año y 0 alquiler de ahí en adelante. Le dije que esas parecían justas ya que eso era lo que Carlos y Patricia recibían. Dijo que estaba siendo ridículo y colgó. Esa noche en la cena, mis padres no me hablaron para nada. Carlos preguntó qué estaba pasando y mi mamá le dijo que era entre ellos y yo. Patricia escrolleaba en su teléfono, ignorando a todos. El silencio se sentía pesado, pero no traté de llenarlo. 4 días pasaron con mis padres no hablándome, excepto cuando era absolutamente necesario. Entonces mi papá se apareció en mi trabajo durante mi turno de la tarde. Estaba reabasteciendo estantes cuando lo vi caminar hacia mí. Empezó a hablar antes de llegar a mí. Dijo que necesitábamos hablar sobre esta situación de abogados como adultos. Le dije que Cristina estaba manejando todo y toda comunicación debía ir a través de ella. Alzó su voz y dijo que yo era su hija y tenía derecho a hablar conmigo. Otros clientes empezaron a mirar. Mi gerente salió de la oficina trasera. Mi papá siguió hablando sobre cómo estaba desgarrando la familia por dinero.
Mi gerente se interpuso entre nosotros y le pidió a mi papá que se fuera. Mi papá me miró como si lo hubiera traicionado. Entonces se volteó y se fue. Mi gerente preguntó si estaba bien. Asentí, pero mis manos temblaban. Me dijo que tomara mi descanso temprano. Esa noche, Carmen me llamó. Dijo que Roberto quería saber si necesitaba un lugar donde quedarme. Dijo que su cuarto de huéspedes estaba disponible si las cosas empeoraban en casa. Sentí algo liberarse en mi pecho que no sabía que estaba apretado. Tener algún lugar a donde ir hizo que todo se sintiera menos aterrador. Le agradecí y dije que le avisaría. Dijo que la oferta estaba disponible en cualquier momento. Después de colgar, me senté en mi cama mirando alrededor de mi cuarto. Saber que podía irme si necesitaba hizo que quedarme se sintiera como una elección en lugar de una trampa. La fecha límite que Cristina puso era una semana desde su carta. En el 5.º día, mi mamá vino a mi cuarto. Dijo que hablarían con su propio abogado. Dijo que pelear esto en corte sería caro y vergonzoso para todos. Preguntó qué tomaría para que dejara todo. Le dije que los términos de Cristina eran justos. 0 alquiler como mis hermanos y un reembolso completo del año pasado. La cara de mi mamá se tensó. Dijo que eran 4.800 euros. Dije que eso era lo que les había pagado. Se fue sin decir nada más. El 6.º día pasó sin palabra. En el 7.º día, mi papá tocó mi puerta en la mañana antes de irme al trabajo. Dijo que habían aceptado los términos de Cristina. Su voz estaba plana. Dijo que reembolsarían el año completo y podía vivir sin alquiler de ahí en adelante, igual que Carlos y Patricia. Pregunté si lo estaba poniendo por escrito. Dijo que su abogado estaba redactando el acuerdo. Le dije que se lo mandara a Cristina. Asintió y se fue. Me alisté para el trabajo sintiéndome extraño. Había ganado, pero no se sentía como ganar. Se sentía como si algo en mi familia se hubiera roto que no se arreglaría. El cheque de reembolso llegó 4 días después. 4.800 euros a mi nombre. Lo miré por mucho tiempo antes de llevarlo a un banco diferente al que mis padres usaban. Abrí una cuenta de ahorros y deposité toda la cantidad. La cajera sonrió y me felicitó por empezar a ahorrar. Le agradecí y tomé mi recibo. Caminando a mi carro, miré el balance impreso en el papel. Todo ese dinero que les había pagado sentado en una cuenta con mi nombre. Se sentía real de una manera que no había sido antes. Había estado correcto en pelear por trato justo. El dinero lo probaba. La atmósfera en casa cambió completamente después de eso. Mis padres dejaron de tratar de hablar conmigo sobre cualquier cosa más allá de cosas básicas de la casa. Carlos me evitó completamente y pasó la mayoría de su tiempo en su cuarto. Patricia pasó por mí como si no estuviera ahí. Las cenas familiares pasaron en silencio total con todos comiendo rápido y saliendo de la mesa. Mi mamá trató de hacer conversación unas veces, pero murió rápido cuando nadie más participó. Comí mi comida y volví a mi cuarto. La casa se sentía fría de una manera que no tenía nada que ver con temperatura. A la mañana siguiente, mi mamá tocó mi puerta temprano. Entró sin esperar que respondiera y se sentó en el borde de mi cama. Empezó a hablar sobre gastos del hogar y cómo realmente necesitaban mi dinero de alquiler para mantener las cosas funcionando. Me senté y la miré. Señalé que ella y papá habían estado poniendo mi alquiler en cuentas de ahorro para Carlos y Patricia. Si lo necesitaban para gastos del hogar, entonces, ¿por qué estaba sentado en cuentas bancarias para mis hermanos? Abrió su boca y la cerró otra vez. Su cara se puso roja y se paró rápidamente. Salió de mi cuarto sin decir nada más. 2 semanas pasaron sin que nadie hablara mucho. Entonces, una noche en la cena, mi papá se aclaró la garganta e hizo un anuncio. Empezando el próximo mes, Carlos y Patricia pagarían cada uno 300 euros de alquiler. Carlos dejó caer su tenedor y tintineó contra su plato. Empezó a decir que eso no era justo y no podía pagarlo. Mi papá levantó su mano y le dijo a Carlos que dejara de hablar. Dijo que si yo no tenía que pagar, entonces nadie tendría más viaje gratis. La boca de Patricia se abrió, pero no dijo nada. Seguí comiendo mi comida y no miré a nadie. Carlos empujó su silla hacia atrás y subió pisoteando a su cuarto. Patricia lo siguió un minuto después. Mis padres se sentaron ahí en silencio y terminé mi cena solo con ellos. La siguiente semana, Carlos estuvo repentinamente muy ocupado. Imprimió su currículum y empezó a aplicar a trabajos en línea. Fue al centro comercial y dejó aplicaciones en cada tienda. En 5 días, tuvo una entrevista en una tienda de música en el centro. 2 días después, llegó a casa y le dijo a todos que había conseguido el trabajo. Trabajaría 4 días a la semana ayudando clientes y organizando inventario. Mi papá asintió y dijo que eso era bueno. Carlos me miró a través de la mesa, pero solo comí mi comida. Era gracioso qué tan rápido pudo encontrar trabajo cuando realmente lo necesitó. Había pasado 2 años diciendo que nadie estaba contratando y necesitaba enfocarse en su música. Resultó que los trabajos estaban disponibles todo el tiempo. Patricia intentó un enfoque diferente.
Dejó de ir a su trabajo en la boutique completamente y les dijo a mis padres que no podía pagar alquiler mientras construía su carrera de influencer. Necesitaba dedicar todo su tiempo a creación de contenido si quería hacer crecer sus seguidores. Mi mamá miró a mi papá y mi papá negó con la cabeza. Le dijo a Patricia que tenía dos opciones: pagar los 300 euros al mes o encontrar otro lugar donde vivir. Los ojos de Patricia se agrandaron y empezó a llorar. Dijo que estaban arruinando sus sueños y siendo injustos. Mi papá no cambió su expresión. Dijo que tenía hasta el final de la semana para decidir. Patricia corrió arriba y escuché su puerta cerrarse fuerte. Al día siguiente, estaba en su laptop aplicando a trabajos. Fue contratada en una cafetería cerca del centro comercial en 3 días. Vivir en casa se sentía mal, aunque ya no estaba pagando alquiler. El aire se sentía pesado y nadie se miraba durante las comidas. Empecé a pensar sobre conseguir mi propio lugar. Le mandé mensaje a Roberto y pregunté si podía ayudarme a entender qué podía pagar y qué buscar en un contrato. Respondió inmediatamente y dijo que pasara por su oficina ese fin de semana. El sábado por la mañana, manejé a la compañía de administración de propiedades donde trabajaba. Tenía un escritorio grande cubierto de carpetas y una computadora con 2 monitores. Jaló una silla para mí y pasamos 1 hora repasando mis finanzas. Me mostró cómo calcular qué porcentaje de mis ingresos debía ir al alquiler. Explicó sobre depósitos de seguridad y costos de servicios. Sacó listados de apartamentos en mi área y me mostró qué buscar en términos de contratos. Al final, tenía una lista de 5 lugares para ver y me sentía como si realmente entendiera lo que estaba haciendo. En el colegio comunitario esa semana, Ana me detuvo después de clase. Enseñaba mi curso de fundamentos de negocios y siempre había sido amable conmigo. Dijo que había notado que mis tareas estaban mejorando y parecía más enfocado en clase. Preguntó si todo estaba bien. Le conté sobre la situación de vivienda con mis padres y cómo resolverla había liberado espacio mental. Asintió y dijo que el estrés afecta todo, incluyendo el trabajo escolar. Me dijo que estaba orgullosa de cómo había manejado las cosas y que estaba yendo genial en su clase. Se sintió bien tener a alguien que notara los cambios positivos. Le agradecí y me dirigí a mi siguiente clase, sintiéndome más ligero de lo que había estado en semanas. Pasé las siguientes 2 semanas viendo apartamentos. La mayoría eran muy caros o en barrios malos. Entonces encontré un pequeño apartamento estudio, en el 3er piso de un edificio más viejo. Tenía una cocina y baño diminutos, pero el cuarto principal era de tamaño decente. El propietario me mostró alrededor y explicó que el alquiler era 750 euros mensuales, incluyendo todos los servicios. Hice los cálculos en mi cabeza. Eso era menos que los 800 euros que mis padres me habían estado cobrando. Estaría pagando menos por vivir solo de lo que pagué por vivir en su casa. La ironía no se me perdió. Llené la aplicación ese día y fui aprobado 3 días después. Cuando les dije a mis padres que me mudaría, la cara de mi mamá cambió. Se veía genuinamente triste y preguntó si podíamos reparar nuestra relación. Le dije honestamente que necesitaba espacio para averiguar si los quería en mi vida después de cómo me habían tratado. Empezó a llorar y mi papá puso su brazo alrededor de ella. No dijo nada, pero su mandíbula estaba tensa. Subí para empezar a empacar mis cosas. Tenía un mes antes de que mi contrato empezara, pero quería estar listo. La semana antes de mudarme, Carlos tocó mi puerta. Preguntó si podía ayudarme a mover mis cosas al apartamento nuevo. Me sorprendí, pero dije que sí. El día de la mudanza llegó, y Carlos se apareció con su carro. Cargamos cajas y muebles, e hicimos 3 viajes de ida y vuelta. En el último viaje, me dijo que nunca se dio cuenta de qué tan injustas habían sido las cosas hasta que tuvo que conseguir un trabajo él mismo. Dijo que lamentaba reírse de mí cuando primero mencioné la situación del alquiler. Admitió que había estado viviendo en una burbuja y nuestros padres lo habían dejado quedarse ahí. Le dije que apreciaba la disculpa. Cargamos la última caja a mi apartamento y me ayudó a acomodar los muebles. Antes de irse, me abrazó y dijo que esperaba que pudiéramos mantenernos cerca. Patricia no se disculpó, pero dejó de publicar quejas vagas sobre mí en redes sociales. Lo noté porque Carmen me mostró que Patricia había borrado todas las publicaciones sobre drama familiar y hermanos tóxicos. Una semana después de mudarme, Patricia recibió su primer cheque real de la cafetería. Publicó una foto con una leyenda sobre trabajo honesto y ganarse tu propio camino. Estaba trabajando 4 días a la semana ahora y parecía menos enfocada en volverse famosa en Internet. Mi mamá me dijo que Patricia había empezado a hablar sobre tal vez ir al colegio comunitario el próximo semestre. La realidad había golpeado a ambos de mis hermanos y la estaban manejando diferente, pero al menos la estaban manejando. Mudarme a mi estudio se sintió diferente desde el día 1. Escogí un pequeño sofá de segunda mano en tela azul oscuro y lo puse contra la pared cerca de la ventana. El área de la cocina tenía justo suficiente espacio para una mesa pequeña y 2 sillas.
y me compré platos reales en lugar de usar platos de papel como había hecho en la casa de mis padres, para evitar discusiones sobre de quién era el turno de lavarlos. Colgué algunos pósters que había mantenido enrollados en mi closet por años porque Patricia siempre se quejaba de que eran feos y mi mamá los quitaba. Ahora estaban en mis paredes y nadie podía decir nada al respecto. Cociné comidas reales para mí mismo y las comí cuando quise, sin que Carlos apareciera para tomar la mitad de mi comida o mi papá sirviéndose sobras que había estado guardando. Mis cosas se quedaron exactamente donde las puse. Mi champú se quedó en mi ducha. Mis snacks se quedaron en mi gabinete. Nadie pidió prestada mi laptop o usó mis toallas o tomó mi cargador de teléfono. La libertad era más grande de lo que esperaba. Una semana después de mudarme, Cristina llamó para decirme que estaba cerrando mi archivo de caso. Dijo que nunca me cobró por nada de su trabajo porque padres que explotan financieramente a sus hijos la hacían genuinamente enojada y estaba contenta de ayudarme a defenderme. Traté de ofrecerle algo, pero rechazó y me dijo que pusiera ese dinero hacia mi futuro en su lugar. Le agradecí unas 5 veces antes de colgar y prometí mandarle una tarjeta. Carmen y yo empezamos a pasar tiempo juntos los fines de semana, después de que me ayudó a través de lo peor del conflicto con mis padres. Íbamos por café, o caminábamos por el centro comercial, o solo veíamos películas en su casa con Roberto. Tener una amiga real que conocía toda la historia y me apoyaba de todas formas significaba más de lo que podía explicar. Nunca me juzgó por las cosas legales, o me hizo sentir mal por ir contra mi familia. Solo escuchó y me dijo que merecía mejor trato. 3 meses pasaron en mi apartamento nuevo y me acomodé en una rutina que se sintió estable por primera vez en años. Trabajé mis turnos, fui a mis clases, llegué a casa a mi propio espacio. Y ahorré dinero cada mes porque ya no estaba pagando alquiler. Entonces mi teléfono vibró con un mensaje de mi mamá preguntando si podíamos encontrarnos para café y hablar. Miré el mensaje por unos minutos antes de responder que la vería en la cafetería cerca del campus. Parte de mí tenía curiosidad si estaba realmente lista para admitir lo que había hecho mal, o si esto iba a ser otro intento de hacerme sentir culpable para que regresara. Llegué a la cafetería primero y ordené un café regular con crema. Mi mamá se apareció 10 minutos después, viéndose cansada y más vieja de lo que recordaba. Ordenó té y nos sentamos en una mesa de esquina, lejos de otras personas. Empezó a hablar inmediatamente y me dijo que lamentaba genuinamente el favoritismo y la explotación financiera. Dijo que se había convencido de que yo era más fuerte y capaz que Carlos y Patricia, así que estaba bien tratarme diferente y esperar más de mí, pero podía ver ahora qué tan equivocado había sido y cuánto daño había causado. Admitió que había estado usando mi supuesta fuerza como excusa para aprovecharme mientras mimaba a mis hermanos. Escucharla realmente decir las palabras en voz alta hizo que algo apretado en mi pecho se aflojara un poco. Le dije que apreciaba la disculpa, pero que reconstruir confianza iba a tomar tiempo. Asintió y dijo que entendía y que esperaría tanto como necesitara. 2 días después de encontrarme con mi mamá, recibí un email de mi papá. Era más corto que la disculpa de mi mamá y se sintió menos personal. Pero sí reconoció que había estado equivocado en cobrarme alquiler mientras dejaba que Carlos y Patricia vivieran gratis. Dijo que lamentaba no tratarme justamente y que esperaba que pudiéramos trabajar en nuestra relación hacia adelante. El email se sintió rígido e incómodo, como si hubiera luchado con cada palabra, pero aprecié que al menos había tratado de admitir que la había cagado. Escribí una respuesta breve agradeciéndole por la disculpa. En los próximos meses, empecé a encontrarme con mis padres para cenas en restaurantes una vez cada 2 semanas. Mantuvimos las cosas neutrales y hablamos sobre cosas superficiales como trabajo y escuela y el clima. Estaban aprendiendo a tratarme como un adulto independiente en lugar de una fuente de ingresos o un problema que manejar. Mi mamá dejó de tratar de darme consejos sobre cada decisión que tomé, y mi papá dejó de actuar como si le debiera algo por criarme. La dinámica era diferente ahora, y se sentía más equilibrada. Carlos y yo realmente nos acercamos después de que me mudé. Empezó a mandarme mensajes más seguido, y a veces almorzábamos juntos después de sus turnos en la tienda de música. Me dijo que finalmente entendió qué tan injustas habían sido las cosas una vez que tuvo que empezar a trabajar y pagar su propio camino. Dijo que lamentaba reírse de mí cuando primero me quejé sobre la situación del alquiler y admitió que había estado viviendo en una burbuja que nuestros padres habían creado para él. Todavía trabajaba en la tienda de música y parecía más feliz teniendo estructura y propósito en su vida en lugar de solo sentarse jugando videojuegos todo el día. Incluso empezó a tomar lecciones de guitarra seriamente y practicar regularmente. 1 año después de mudarme a mi apartamento estudio, me estaba yendo mejor de lo que nunca me había ido. Mis calificaciones en el colegio comunitario eran fuertes, y había empezado a ver universidades de 4 años para transferirme. El dinero que había ahorrado del reembolso del alquiler
Más no pagar alquiler por esos meses finales en casa, había construido una base financiera sólida. Tenía casi 4.000 euros en mi cuenta de ahorros y un plan real para mi futuro. Mi relación con mi familia era mejor ahora porque estaba basada en respeto mutuo en lugar de obligación y explotación. Defenderme había sido difícil y aterrador, pero le enseñó a todos en mi familia que trato justo no era algo de lo que se pudieran deshacer negociando. Valía la misma consideración que cualquier otra persona, y no iba a aceptar menos que eso nunca más.